Saludo República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente las que abordamos, denunciamos, fijamos nuestra posición y también revelamos aquí, en este escenario nacional e internacional, gracias a la magia de la tecnología que nos permite esa conectividad entre ustedes y nosotros. Estamos en vivo para todos los Estados Unidos, Centroamérica, Europa y las islas. Las redes sociales no se quedan, por Facebook Live, por Twitter Live, por Instagram Live, por YouTube y también por la aplicación y canal en línea hilandofinotv.com. Ya no hay manera de detener la información. Hay personas que se han dado a la tarea en los últimos días y meses de querer ponerle mordaza a los medios de comunicación. Ya no es posible. De cualquier esquina, en el barrio, en las calles o en su casa, en un rincón de su casa, usted prende un celular y empieza a transmitir en vivo. Así que ya no hay manera de detener la información. Es una torpeza, una falta de tacto, de inteligencia, estar sacando los canales de los cables, del sistema de cable. No van a poder detener la información. Entiendan ustedes, los bandidos, los delincuentes de cuello blanco, tienen que entender que ya no hay manera de detener la información. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron, la información también, el periodismo, los medios de comunicación son otra cosa. Espero que llegue el mensaje para no vernos precisados a tener que llamarle al pan pan y al vino vino. Esas no son formas de manejarse con una planta televisora. En el día de hoy, el presidente Danilo Medina con el agua en el cuello. Y ustedes dirán, ¿cómo? El presidente de la República con el agua en el cuello. En buen dominicano, todo el mundo sabe, no importa el nivel académico, que tener el agua al cuello es aquí, ya ahogándose. Ahogándose. El presidente Danilo hoy lo confirma eso. Nosotros venimos diciendo que las cosas no andan bien, que no pintan bien. Han querido confundirnos con algunas encuestas y presentarnos números que no se corresponden con la realidad social que se vive en el país, pero solo hay que darle seguimiento al comportamiento, la actitud y decisiones que toman los líderes políticos. Y Danilo Medina es uno de ellos. Pues resulta que parece que le cortaron la lengua al presidente Danilo y él necesita por seña o escribirle a Felucho Jiménez para que él diga que él no va a la reelección. Oigan esto y vamos a ir viendo las imágenes. Entonces, teniendo el presidente Danilo Medina, personas en su entorno de speaker, voy a decir vocero, como Gustavo Montalvo, como José Ramón Peralta, y como el mismo Judas Roberto Marchena, tiene Danilo Medina que utilizar a Felucho Jiménez para que él sea el portavoz de un mensaje que el presidente Danilo le quiere mandar o llevar a la población. Vamos a hilar fino, vamos a empezar a hilar la información. Es decir, Danilo Medina nos tiene acostumbrado a que él es que habla cuando tiene que hablar y cuando quiere decir algo y no quiere exponerse ante los medios de comunicación, Danilo pone al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, y hace una conferencia de prensa e informa el mensaje que el mandatario quiere enviar a la población. Ahora, el presidente, nos levantamos en el día de hoy de que él manda decir, ay Dios mío,
que él manda a decir, según Felucho Jiménez, que no va a la reelección, que Jesús, Dios mío, ay, que no le hablen de eso, que eso es como mentarle el diablo a la cruz, o mentarle la cruz al diablo, que no le hablen de eso, que no, Jesús, Dios mío, porque hay un detalle, los torpes e ingenuos estrategas, asesores del presidente Danilo cometieron el error desde el momento mismo que lo declaran ganador con un 62%, hablan de la reelección presidencial. Y esto ha desatado los demonios en el país, porque hay una realidad. La cosa no anda bien. Y no es verdad que esos números que nos presentan de crecimiento macroeconómico se está reflejando en el seno de la población. Es ahí donde empezó a complicarse todo. Y para desgracia de Danilo Medina, no contaba con el Movimiento Verde, que es una realidad. Es una realidad que no se puede poner de lado, aunque ya iniciaron una campañita con la intención de desmeritarlo, descalificarlo, reducirlo a su mínima expresión. Y cada vez que han arremetido o que se ensañan contra personas o miembros del Movimiento Verde, se les revierte. Ya vimos el caso de Guanchi, con la intención de querer vincular al Movimiento Verde a asuntos de drogas y de bandidajes, le pusieron estos gramos de droga a Guanchi y se les revirtió porque se pudo demostrar de que fue mandada a colocar. Lo que estamos observando es una desesperación de parte del Palacio Presidencial. Y Salvador Holguín, que siempre ha tratado con respeto a esos líderes palaciegos, le ha venido diciendo lo que le viene y lo que le va a seguir pasando. Porque hay un problema. Danilo tiene ahora una situación muy grave. Estados Unidos, que ya lo está asfixiando, empezaron a quitarnos cosas, ayudas, apoyo. Oigan bien por dónde va el asunto, Ya están asfixiando. A Danilo lo agarraron por aquí, miren. Por eso tiene el agua al cuello. Está bien titulado. El agua al cuello, mira, así. A Danilo lo tiene así Estados Unidos. Ok, empezaron a quitarle oxígeno. Y además a exigirle. Jean Alain, siéntate ahí. El Departamento de Estado, siéntese ahí, jovencito. Mire, nosotros queremos eso. Oigan bien, Bien, Estados Unidos, ¿verdad? Movimiento Verde. Leonel Fernández, que aunque un poco reducido, pero Leonel Fernández se ha ido rehabilitando políticamente por los errores del danilismo. Además, han cometido un error de maltratar y golpear a los peledeístas. No a los leonelistas nada más, a los peledeístas. Danilo ha decidido gobernar con la sociedad civil y con los amigos de él. Que vamos a ver cuando empiece la cacería de brujas y todos vayan a la cárcel, o la mayoría para ser más objetivos, si en verdad van a seguir siendo amigos o van a delatar el anillo de Danilo Medina. Entonces lo que le está pasando y lo que le va a seguir pasando son cosas peores, porque es que no hay manera que pueda sobrevivirle a tantos embates, aparte de los errores que vienen cometiendo. Denle seguimiento a los presidentes que han cometido el error de traicionar, o los gobiernos que se han convertido en traidores a la patria. ¿Cómo han terminado? Trujillo es el más reciente, en el baúl de un carro. Porque la traición, eso, porque Dios está ahí arriba. Y por más listos y ducho en la materia que ustedes quieran aparentar, hay alguien que dirige la humanidad y ustedes no están por encima de ellos. Entonces la traición, el irrespeto, la humillación, la persecución, la corrupción, el saqueo, el bandidaje, acciona y opera por un tiempo, pero hay un momento que ya le terminó. ¿Quién iba a pensar que tantos delincuentes de cuello blancos iban a estar hoy
en La Victoria y en Najayo. ¿Quién iba a pensar que un delincuente de cuello blanco como Ramoncito Báez iba a terminar con 10 años en la costilla en Najayo? Era súper poderoso, todo el dinero del mundo. El banquero de mayor influencia, el que tenía más medios, era el sal de la vaina, de los medios de comunicación. Y terminó tras las rejas. ¿Quién iba a pensar que Ángel Rondón, con un jet privado, con 2 helicópteros, financió la reelección y otras cosas más, iba a estar hoy con 1 año en la costilla, como lo dijo él mismo? Él lo sintió, ahora que empieza la guerra, el pleito, tengo 1 año en la costilla ya. El Pinto va a ver si el pela, porque es que ustedes abusan demasiado y se le va la mano. Piquen porque hay que picar, pero no sean tan abusadores. No sean tan descarados. No se burlen de la inteligencia de un pueblo, que ya aquí cualquiera es inteligente, porque lo que no sabe nada más tiene que entrar a Google. ¿Cuántos matan a Trujillo? Me dijeron que en el año 1965, no, fue en el 61. Pues nada más tiene que entrar a Google y resuelto, ¿verdad? La independencia fue en el año 1860, no, 1844. A ver, ya, el que es analfabeto, el que es bruto, el que tiene desconocimiento en estos tiempos, es porque quiere. Ya esto cambió. Entonces los amigos, si se le puede llamar amigos, palaciegos, se han creído que ya, que el país es de ellos, que no van a bajar las escalinatas. Y antes de bajar, ya todo el mundo le está dando y le seguirán dando. Esta semana ya viene lo de Punta Catalina, porque quieren tapar. No, Punta Catalina va a tener que salir, porque hay una estructura mafiosa ahí que fue la que diseñó y montó el plan para robarse unos dineros del pueblo dominicano con la sobrevaluación, que andan ahí y ya están en la mirilla, y los Estados Unidos le puso los radares, y no hay manera. Sí, esto viene interesante. Entonces ahora entendemos el por qué el presidente manda en el día de hoy a decirle al pueblo dominicano a través de Felucho, que es un tigre de la política, un tigre que es un cizagueo del caray, nada en todas las aguas. Felucho es un tolete. Además, imagínense, todas las mañas se las sabe. Entonces usa a Felucho. ¿Por qué no pusiste a Montalvo, Danilo, o a José Ramón Peralta, que ahora tiene el pichirrí apretado, porque lo han demandado por asociación de malhechores junto a 3 funcionarios más? ¿Por qué no mandaste a José Ramón Peralta? O al speaker tuyo, el que no quiere hacer su declaración jurada y tampoco presentar la nómina del DICON, que la estamos solicitando los próximos días, porque ahí se van a ver barbaridades, cómo se viene comprando la dignidad de la prensa dominicana con los dineros nuestros. Entonces hay una situación, un panorama muy complicado, Danilo Medina Sánchez. Entonces ya no se trata, Danilo, de que si tú vas o no vas, porque ¿para dónde vas con un país que se te está cayendo a pedazos? Dime. Y no puedes quitar el jefe de la policía porque tiene un secreto tuyo, una vaina grande, y no lo puedes quitar. ¿Para dónde tú vas? ¿Tú estás cogido, Danilo? Y escúchame que te lo diga el viejo. Un presidente que no puede quitar a un jefe de policía porque tiene un secreto grande de él. Dígame usted, ¿dónde diablo va a parar ese país y ese gobierno? Y si no es así, desmiénteme, Danilo. Desmiénteme a ver si es verdad lo que yo estoy revelando al país. Que no puede quitar jefe de la policía porque se estableció una vaina, un acuerdo, porque él tiene un secreto del presidente, que entonces si no lo hunde. ¿Qué diablo será lo que tiene de Peguero Paredes tan grande que pudiera hundir a la Danilo Medina? Es algo grande, hola, tiene que ser. Porque no será por el hombre fuerte del sur, porque eso está ahí y en cualquier momento saldrá. Y además tú sabes que yo lo sé y tú sabes que lo que hay. Pero eso puede estar tranquilo. Ese no es el tema ahora. Eso es Estados Unidos que lo va a sacar porque lo va a jalar, le va a quitar la visa, tú sabes, lo que le viene. Porque si pertenecía a la estructura de ese hombre, está vinculado a la vaina. ¿Se entendió, Danilo? No sé si es que no entienden el lenguaje corporal. Entonces es una situación difícil la que está pasando y yo creo que tanto Montalvo, José Ramón Peralta y el mismo Roberto Marchena deben ayudar a Danilo. Ya no se trata de si él va o no va, que aquí no, ¿para dónde es que va con la popularidad en el piso? ¿Para dónde va Danilo?
Es la pregunta que yo le hago. Porque ya se sabe que el 62% fue con dinero de la sobrevaluación y de los sobornos. Ojalá Ángel Rondón se motive a hablar. Y si no, Ángel, mándame la información a mí para yo completar con la que tengo, porque tengo muchas. Ojalá Ángel Rondón decida hablar para que ustedes vean lo interesante de esto. Yo quisiera que Ángel Rondón más diga los 800 millones que le entregó en el hotel a la legisladora que era gorda, que ahora es flaca, que tiene los ojos verdes, para la reelección presidencial. Dilo, yo tengo todos los detalles, dilo tú, Ángel, motívate. ¿Quiénes estaban ahí? Cristian Paredes, ¿tengo que decirlo yo? No voy a aguantar que sea el Pinto que lo diga. Dilo tú, Pinto, que yo te secundo. Entonces hay una situación que se ha tornado difícil y yo lamento porque todo el mundo sabe que yo siempre he distinguido y distingo y respeto a Danilo Medina, al ser humano, no porque sea presidente, sino al ser humano. Y es difícil ver a un hombre que junto a un gángster y un delincuente como Joao Santana le pintaron un panorama al país y hoy confirmamos que es todo lo contrario. Vamos a la pausa. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta, de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué Cuando manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen.
mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazo ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta visca va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses mal, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Continuamos con el desarrollo de este programa y recibimos formalmente a nuestro invitado del día de hoy. Llamó poderosamente la atención que señalara con nombre y apellido los que faltan en el escándalo mafioso de Odebrecht. Don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Saludos, líder, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Muy bien, y mucho mejor cuando comparto este espacio contigo. Qué bueno. Con nombre y apellido, los que faltan en el escándalo más grande de la historia de corrupción, soborno y sobrevaluación, Odebrecht. Esa investigación ha sido manipulada por el Procurador General de la República. ¿La manipuló Jean Alain? La manipuló. Y la manipuló porque de todo el universo de crímenes y delitos y de implicados en ese expediente, él segregó una parte. ¿Cómo hace? Eligió una parte, imputó una parte y segregó otra. Y no solamente en cuanto a los imputados, sino también en cuanto a los crímenes. Porque cuando examinamos todo lo que fue el esquema mafioso, el esquema de soborno y de sobrevaluación, nos damos cuenta que no están todos los que deben estar. Lo primero que debo señalar es que él excluyó varios aspectos que son crímenes concomitantes al soborno o derivaciones directas de ello, como por ejemplo la sobrevaluación. Okay. El soborno normalmente, y en este caso particular de manera muy clara, no se comete en sí mismo y para sí mismo, sino con un objeto, con un objetivo. ¿Cuál es? En este caso, la asignación de obras de manera privilegiada y la sobrevaluación de la obra. Porque si el soborno no tuviera ese otro objeto, fuera una donación.
Exacto. Le estuviera haciendo una donación, porque si la empresa va y concursa y no tiene ningún privilegio en la licitación, y luego la obra se construye con los costos adecuados, entonces lo que ellos hicieron fue una donación. No, el soborno es un crimen porque busca influir en la voluntad de quien toma la decisión, el comité de licitación, el ministro y quien fuere, para que le favorezca, pero evidentemente, como el sobornante ha hecho una inversión, entonces obtiene la ganancia en sobrevaluando la obra. Primer aspecto que excluyen de la investigación. El segundo aspecto es que han excluido a Punta Catalina, que eso es también grave, porque resulta que Punta Catalina es el contrato de todo el conjunto y de todas las obras que ha construido Odebrecht, el robo público más grosero que se ha cometido en el siglo XXI de la República Dominicana. Punta Catalina. Punta Catalina, es decir, por el volumen. Pero ese es el trofeo del presidente Danilo. Bueno, puede ser el trofeo del robo público más grande que se ha cometido en el siglo XXI de este país. Ay, María y no quisiera examinar hacia atrás, me quiero quedar en el siglo XXI. Okay. Y lo ha excluido. Y lo otro que también él excluyó de la investigación, y por eso digo que es manipulada, es que también hubo sobornos, no solo para obras, y hubo dinero ilícito no solo para las obras de los que manejaba, de esos fondos que manejaba Odebrecht y que manejaba Joao Santana y Mónica Moura, sino para financiación ilícita de la campaña a la presidencia y de la reelección de Danilo Medina. Todo ese paquete de infracciones graves fueron excluidas de la investigación, y entonces se segregó una parte. Se segregó una serie de aspectos que, como veremos de inmediato, tenían un objetivo. ¿Cuál era? Poder seleccionar imputados y excluir entonces otros, la imputación de otros que están en el lodazal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa investigación no es completa, no está completa si no incluye a Reinaldo Pared. Hay que poner a Reinaldo. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuál es uno de los criterios que utiliza el procurador para imputar a varios de los senadores? Bueno, la aprobación de préstamos. Y Reinaldo Pared aprobó y llevó al Congreso para fines de aprobación, entre él, Cristina Lizardo y la coautoría de Abel Martínez, el 91% de los contratos de Odebrecht. Entonces esa investigación no está completa si no incluye también al jefe del Senado, que además es el jefe político de los PLDistas, porque es el secretario general, sí, y es el jefe político en el Senado, y es el que baja la línea del comité político, si no incluye a Reinaldo Pared, y si no incluye a Cristina Lizardo, y si no incluye a Abel Martínez, que son corresponsables de la aprobación de la mayoría de los préstamos que se concertaron de obras de Odebrecht. Pero también no está completa la investigación si no incluye a Gonzalo Castillo, por la sencilla razón de que Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, lleva 5 años y ha sido uno de los ejecutantes y concertantes de varias de las obras de mayor volumen también, y de las adendas que se le han hecho a muchas de esas obras de Odebrecht. Entonces había que incluirlo en la investigación. ¿Usted se refiere por el decreto que recibió donde le otorgaban pleno derecho para que él negociara directamente con Odebrecht? Claro, porque él tiene esa facultad, porque él es un hombre de la extrema confianza del presidente de la República, Danilo Medina. Y tampoco está completa, evidentemente, sin incluir a Rubén Bichara, porque Rubén Bichara es todo el concertante de la obra de la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces esos son, digamos, figuras de primer orden en esa investigación. Y que Rubén Bichara es el armador de Punta Catalina. Junto con Danilo Medina. Junto con Danilo Medina. Porque incluso en un desvarío de Rubén Bichara admitió
que Danilo Medina negoció directamente Punta Catalina. Y no lo destituyó Danilo, porque ¿a qué se debe? Bueno, hablaremos de eso. La cuestión es que esos son 5 personas. Ahora bien, viene el otro elemento que es clave. Vamos a ver. Esta investigación tampoco está completa si no incluye a los expresidentes de la República. Hay que investigar a Leonel. Y al presidente actual. Por una razón sencilla. A los 3 presidentes. A los 2 expresidentes y al presidente actual. Por una razón sencilla. Este es un país presidencialista. Esa es una empresa extranjera que tenía prácticamente un monopolio de la construcción a tal punto que llevó a la quiebra a decenas de constructoras locales. Y que de una u otra manera se manejaba en una relación prácticamente de empresa multinacional con el Estado, con el primer ejecutivo del Estado. Además de que todas las obras que se dispuso su construcción, aunque el contrato era aprobado en el Congreso, pero su decisión era del Poder Ejecutivo. Dependía del presidente. No es verdad que un director de INAPA, un director de la CDE, un ministro de Obras Públicas iba a tomar decisiones respecto de 17 obras sin tener el favor del presidente. Y sin el concurso. Entonces, la investigación tiene que llegar, como ha llegado en todos los países, porque tampoco estamos planteando algo que es algo extraño, no. En todos los países donde Odebrecht está en investigación, se ha investigado el presidente, porque además el esquema de trabajo de Odebrecht no era negociar con funcionarios de tercera y cuarta categoría. ¿Cómo empiezan la influencia de Odebrecht? Financiándole la campaña. Y algunas veces, cuando habían posibilidades que pudieran ganar 2, le financiaba a los 2 para tener la garantía de que en cualquiera de los 2 que ganaba iba a tener el favor del presidente. Bueno, ese es el esquema de operación de Odebrecht. Por tanto, una investigación seria y responsable no excluye a los expresidentes ni al presidente actual, sino que al revés, lo debe incluir. Y ellos entonces utilizarán sus medios de defensa, pero lo debe incluir. Por tanto, por eso decimos, cuando vemos ahora el expediente, nos encontramos que efectivamente es una investigación manipulada. Y eso es de lo que hoy estamos reclamando desde la sociedad. Nosotros requerimos que todos los que participaron, recibieron o fueron beneficiados con esos sobornos y esas sobrevaluaciones sean investigados y sean incluidos en la investigación. Aquí no puede haber corruptos favoritos. Pero Jean Alain incluyó gente de Leonel, gente de Hipólito, de lo único que no incluyó fue gente de... Eso es parte de la manipulación, sobre todo porque la propia empresa dice que los sobornos por 92 millones de dólares ocurrieron del 2001 al 2014. Y yo siempre hago la salvedad que el 2001 no es un año electoral, ni el 2014 tampoco. Es decir, Odebrecht no dijo del 2000 al 2016. Estableció un marco muy preciso. Es decir, el marco específico donde se concertaron las obras, del 2001 al 2014. Y si fue hasta el 2014, ¿cuál fue la obra del 2014, del 2013, del 2012? Es Punta Catalina. Es Punta Catalina. Es la autopista del Coral. Desde el punto de vista jurídico, y ahora quiero preguntarle al jurídico, al jurista, al abogado experimentado, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se investiga el presidente Danilo? Eso, si tiene que tomar una licencia, ¿cómo se investigaría? Además, ¿cómo lo va a investigar un muchacho mandado subalterno suyo? Explíqueme. No, el Ministerio Público lo que hace es una solicitud. Hay alguna, por ejemplo, el interrogatorio a un presidente se le hace normalmente en su despacho. En su despacho. Es decir, pero recordemos que un presidente ni ningún funcionario del Estado está por encima de la ley. En ese sentido, se requiere de una, digamos, dispensa especial, como pasa en el caso de los diputados y senadores. No es que ellos están por encima de la ley,
ellos no tienen impunidad, lo que ellos tienen es una dispensa de la ley que hace que la investigación entonces tenga que seguir, digamos, un procedimiento especial. Pero cuando es incluso un crimen flagrante, en el caso, por ejemplo, de cualquier ciudadano al margen de la función que tenga, entonces la autoridad puede incluso hacer apresamientos. Cuando no es flagrante, entonces tiene, digamos, algunas dispensas en función de la función que realiza la persona, pero no es que estén por encima de la ley y por tanto la investigación se abre. Lo que se estila en un país donde funcionan las instituciones es que en casos así es el propio presidente, el propio senador, el propio diputado, para dar un ejemplo a la propia sociedad, quien se pone a disposición de la justicia. Y se quita la inmunidad. Y se pone a disposición de la justicia. Y se quita el traje que lo pudiere proteger por la ley, precisamente para que la justicia, para que la investigación funcione. Porque recordemos que todos los funcionarios públicos deben jurar, cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, si un funcionario, en este caso el Ministerio Público, está investigando un crimen, le corresponde y él tiene que llegar al presidente, al senador, al diputado, al ministro, entonces ellos deben dar el ejemplo a la propia sociedad de que ellos no están por encima de la ley. Para concluir este tema, ¿la manipulación cómo se dio y por orden de quién? Bueno, la manipulación se da precisamente cuando se excluyen crímenes que no se investigan. ¿Y quién pudo ordenarle a Jean Alain que manipulara? Cuando se excluyen crímenes y cuando se excluyen imputados o imputables que no son llevados a la investigación ni son investigados. El Ministerio Público Dominicano no es independiente. El Ministerio Público, y particularmente el actual, es un comisario político del Poder Ejecutivo. Tanto es así que recordemos que parte de las razones por la que es procurador es porque tenía un movimiento de apoyo en favor de la reelección de Danilo Medina. Es una persona de la estricta confianza, casi de la intimidad del presidente de la República. Entonces es esa persona la que está en la Procuraduría General de la República. En segundo lugar, fíjese que esto está tan secuestrado que si al presidente de la República se le fuera a hacer un juicio político, porque hay méritos en términos de que hayan elementos indiciarios o vinculantes de que ha cometido un acto grave, violatorio de la ley o grave, quien debiera hacer es presentar la acusación es el presidente de la Cámara de Diputados, la hermana del presidente. Imagínate. Es decir, fíjese el nivel de blindaje que hay en la República Dominicana en este caso, para el presidente, y además de eso, como es un ministerio público que también está bajo el control. La Procuraduría no hace nada en términos, digamos, significativos en un expediente de este tipo que no cuente previamente con la autorización directa de Danilo Medina, quien es el que maneja este expediente. Ahora entendemos la reunión clandestina de Gustavo Montalvo y el procurador Jean Alain en medio del proceso para acusar o someter a la justicia lo implicado en el caso de Brecht. Interesante. Es importante entonces que hagamos conciencia de que un ministerio público que carece de independencia y que está sometido a los criterios políticos y es servil, en este caso a un partido o a un jefe político, es lesivo para el interés de la sociedad. Así es. Porque en vez de proteger los intereses nuestros como sociedad, como ciudadanos, en vez de proteger, en este caso, el patrimonio público, lo que hace es proteger a su jefe político. Y si eso pasa, con la agravante que eso pasa no solamente en el Ministerio Público, tampoco tenemos un poder judicial independiente. Así es. Entonces, parecería que estamos atrapados. Entonces, es evidente que Jean Alain protegió a su jefe político, el presidente Danilo Medina. No, a él y al sector. Y han excluido, han pretendido excluir
una parte importante de los crímenes que se cometieron. Pero la verdad es que a pesar de todo eso, el gobierno de Danilo Medina pende de un hilo. No juegue. Ahí sí se complicó la cosa. ¿Por qué? Pende de un hilo porque en el esquema del sometimiento han llevado 5, yo le he llamado 5 turpenes del PLD, algunos de ellos miembros del comité político, del comité central, ministros, el secretario nacional de Finanzas, y digamos que esto lo han tirado a la hoguera, sí, pero para salvar al sector de Danilo Medina. Ellos están tratando, negociando, han creado un corredor del Palacio Nacional al Palacio de Justicia y ahora ese corredor se va a trasladar a La Victoria y a Najayo. Un corredor, por suerte que no lo hizo Odebrecht, sino que es un corredor de impunidad. Okay. Están haciendo eso para buscar el silencio. Porque si Ángel Rondón habla o Temístocles Montá habla, tumban el gobierno. Tumban a Danilo Medina. Entonces ellos necesitan el silencio. Pero ¿por qué la situación es delicada? Porque si en este caso, aún en esta investigación limitada, no se producen sanciones ejemplares, van a despertar la ira ciudadana Eso sí es verdad. Y la ira popular. Y esa sí es peligrosa. Permítame ya la pausa. Cuando retornemos, ¿qué es lo que hay detrás de las declaraciones de Felucho Jiménez, quien supuestamente él reveló al país en el día de hoy que Danilo Medina lo mandó a decir que no está en reelección ni que se presentará a la reelección? Estoy conversando con el candidato presidencial de Alianza País, don Guillermo Moreno. Después de la pausa, él sigue diciendo lo que otros callan. Pero ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. El encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más.
calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. Abogadas, abogados, Omar Ramos Camacho se dirige a ustedes para comunicarles que hemos asumido la responsabilidad de aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana para perfeccionarlo con los más altos estándares de calidad, eficacia, objetividad, transparencia, igualdad, publicidad, eficiencia, economía y coordinación. En ese sentido, les solicitamos a todas y todos las y los juristas que unamos esfuerzo para lograr un colegio de abogados más digno, abierto, plural y democrático. Pueden integrarse a nuestro equipo de campaña contactándonos por nuestras redes sociales. Ganaremos, letradas y letrados. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta, de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿Qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Ahora quiero apoyarme en la veteranía política, pues ya es un hombre ducho, con experiencia, y sabe muy bien que los líderes, en ocasiones, cuando quieren ocultar una cosa, lanzan otra. O cuando quieren proyectar para confundir a la población una información, pues buscan la manera de decirla en medio de una crisis. ¿Qué lectura usted tiene de lo que dijo don Felucho en el día de hoy, que Danilo lo mandó a decir? Que no va a la reelección y que no le interesa y que Jesús, que no tiene interés en presentarse. Lo primero es que la palabra del presidente de la República tiene el mismo valor que el de una cucaracha en un gallinero. No juegue. ¿Por qué? Porque nos ha engañado de manera reiterada. No tiene palabra. No tiene una palabra confiable. Qué desgracia. Dice una cosa y hace otra. Y lo segundo es que él pretende con esto mandar un mensaje y hacer creer que todo este movimiento que hay en la sociedad de lucha contra la corrupción y la impunidad y el movimiento verde es porque él se va a reelegir. Y eso que es lo que él cree que con él decir esto, si esa fuera la causa, se va a aplacar. Eso también es él, como decimos en el Cibao, ¡fao! Wow, de nuevo se equivoca, porque esto no es porque él se vaya o no se vaya a reelegir, esa es otra cuestión. Esto es porque en la República Dominicana nos hartamos de ser gobernados por ladrones, porque este país le dijo basta ya al robo público, porque los distintos sectores de esta sociedad, ante la falta de representación y de credibilidad de los órganos públicos y de las instituciones encargadas de investigar y perseguir a los corruptos y de proteger el patrimonio público, ante la infuncionalidad, esta sociedad ha decidido movilizarse por sí misma, reclamar por sí mismo. Una de las consecuencias que tiene todo este desarrollo del movimiento verde es el colapso de los partidos tradicionales. Porque una de las características del movimiento verde es, y es bueno que la sociedad lo sepa, que todos lo sepamos y que el mensaje llegue también a los partidos tradicionales.
Una de las características es que el movimiento verde se ha hecho autónomo de las estructuras de los partidos tradicionales y tiene su propia dinámica y su propia lógica. Es más, digo más, el movimiento verde va a ser decisivo en las elecciones del 2020, en quién va a ser o no presidente de la República Dominicana. Yo Dominicana. pronostiqué un artículo que escribí recientemente, que si sigue como va, será quien pondrá el presidente del 20. Entonces, en ese contexto, este anuncio que no lo hace él, porque si fuera sincero, ¿qué le cuesta dirigirse al país? Sí. Y decirle, la Constitución, conforme la Constitución, yo no puedo reelegirme y por tanto yo le doy fe a los dominicanos. Exacto. Que no me voy a reelegir. No le creeríamos tampoco le porque lo dijo 10 veces y se terminó reeligiendo. Exacto. Modificando la Constitución y reeligiendo. Entonces, en ese contexto es que señalo que esto no es más que un mecanismo de distracción. ¿Busca confundir el presidente entonces cuando manda a Feluche a decir que no va a reelegirse? Busca, eso es una bola de humo para ver cómo nos distrae. Sobre todo porque ahora ellos estaban esperando, y particularmente el presidente, que con el expediente llevado a instrucción y sobre todo habiendo tirado a la hoguera a 5 turpenes del PLD y a Ángel Rondón, ellos estaban esperando que eso iba a satisfacer y que la gente iba a sentirse complacida. ¿Y qué es lo que ha habido? La reacción, no solo son esos. Faltan gente. Ahí hay que meter a Reinaldo Paredes, ahí hay que investigar a Cristina Lizardo, a Abel Martínez, a Gonzalo Castillo, a Rubén Bichara, hay que investigar a los expresidentes y hay que investigarlo a usted. Es decir, la gente, el ciudadano, lejos de sentirse satisfecho, lo que ha visto es la manipulación y entonces ha dado un paso al frente, porque este movimiento que se está desarrollando en la sociedad es un movimiento que surge de las entrañas mismas, de la aspiración de esta sociedad. Esta falta de delincuentes en la justicia, por el caso de Brecht, lo que ha hecho activar aún más el movimiento. Pero claro que sí. Primero, lo ha activado más. Porque si hoy están en Najayo y en La Victoria, no es porque el expediente estuviera estructurado y porque ellos no tenían arraigo, es por la presión ciudadana. No equivoquemos en eso. Es decir, lo normal es que en crímenes de cuello blanco y con personajes con arraigo, los jueces de instrucción o no dictan medida de coerción o ponen medidas de coerción más leves. Eso es cierto, porque al mismo Víctor Díaz Rúa ya le habían archivado otros expedientes. Bueno, entonces, en este caso, el hecho de que hoy estén en prisión preventiva es precisamente el fruto de la presión popular que ellos, que los jueces, que el Ministerio Público lo siente. Por eso la sociedad está esperando que esta investigación se amplíe. Y la sociedad se dio cuenta que efectivamente si hoy está pasando esto es por su propia movilización y que para poder ampliar esa investigación se requiere continuar la movilización. Y por eso hemos dicho, el movimiento verde tiene ya que ser toda la nación en movimiento, así es, en una sola demanda. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Queremos que se recupere lo que nos han robado. No queremos seguir gobernados por ladrones. Así es, gracias. Bueno, ya le dije al principio que don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, venía a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Y la verdad que lo dijo. Hasta mañana con otra entrega. Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó